Bueno, esta vez vamos a realizar el trabajo autónomo número 4 de física. Somos el grupo número 2 y vamos a comenzar realizando los ejercicios. Bueno, en, en el trabajo autónomo se plantea una pregunta antes de los ejercicios. En esta pregunta se dan dos situaciones. Nos dice la primera situación que se lanza una pelota de béisbol y nosotros la agarramos con la mano. Ahora nos dan que la masa de esa pelota nos dan que tiene una masa M. En una segunda situación nos dice que lanzamos una pelota de gimnasia, una pelota que es más pesada, y también la atrapamos. Pero en este caso esa pelota de gimnasia va a pesar 10 veces la pelota de béisbol. En este caso sería 10M. Ahora, se plantean tres situaciones que son las siguientes. Que si la pelota es lanzada con la misma rapidez, la de gimnasia, que la de béisbol. La segunda, con la misma cantidad de movimiento. Y la tercera, con la misma energía cinética. Ahora, nosotros nos pide el ejercicio determinar cuál sería más fácil de atrapar, en qué situación sería más fácil de atrapar la pelota. ¿Ya? En este caso, nosotros empezamos a desarrollar cada situación. Por ejemplo, en la primera, solo podíamos dejar expresado que la velocidad de la pelota va a ser igual a la velocidad de la pelota de gimnasia. Ya, con la misma rapidez. En el segundo caso nos dicen con la misma cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento de la pelota de béisbol va a ser igual a la cantidad de movimiento de la pelota de gimnasia. En este caso sería la cantidad de movimiento de la pelota de béisbol sería la masa por la velocidad de la pelota de béisbol. Y la cantidad de movimiento de la pelota de gimnasia sería, en este caso, la masa, que es 10m por la velocidad de la pelota de gimnasia. Entonces, simplificamos las masas y nos quedaría esta ecuación, que la velocidad de la pelota de la gimnasia sería la velocidad de la pelota de béisbol dividido para 10. En el tercer caso nos dice con la misma energía cinética. En este caso igualamos la energía cinética de la pelota de béisbol con la de gimnasia. Y simplificamos, en este caso, las masas y el 1 medio y nos quedaría esta ecuación, que la velocidad de la pelota de gimnasia va a ser igual a la velocidad de la pelota de béisbol dividido por la raíz de 10. Y con estas tres ecuaciones nosotros ya podemos aclarar cómo sería la situación al momento de atraparla, cuál sería más fácil. En este caso, para atraparla sería la que tenga menos velocidad, va a ser más fácil de atrapar. Y en este caso podemos plantearlo de esta manera, que la velocidad cuando tiene la misma energía cinética va a ser menor a cuando tiene la misma cantidad de movimiento, y esta a su vez va a ser menor a cuando tiene la misma rapidez. Entonces esto nos queda de la siguiente manera, que la más fácil de atrapar va a ser siempre la que tenga la misma cantidad de movimiento, en este caso B. Y la más difícil de atrapar va a ser cuando tienen la misma rapidez. En este caso, en el medio tenemos a cuando tienen la misma energía cinética. Esta sería la situación. ¿Cuál sería más fácil y más difícil de atrapar? Y a continuación vamos a resolver el problema 1. En el problema 1 nos dice que unos calamares y pulpos están impulsándose a sí mismos. Y para eso están guardando una cantidad de agua. Con los calamares, el peso de los calamares cuando están conteniendo el agua sería de 6,50 kilogramos. Y el literal A nos dice que la cantidad de agua que
tiene dentro del calamar son 1.75 kilogramos. De ahí podemos sacar cuál sería la masa total del calamar, que sería 6,50 kilogramos menos 1.75 kilogramos. Entonces la masa del calamar será 4,75 kilogramos. También nos dice el literal A que la velocidad final del calamar será 2.50 metros sobre segundos, porque esa es la velocidad que él desea alcanzar. Entonces tenemos que la cantidad de movimiento antes deberá ser igual que la cantidad de movimiento después. Ahí tenemos que la fórmula de la masa por la velocidad 1 más la masa por la velocidad 2 es igual a la masa por la velocidad 2 por la masa de la velocidad 1 con la masa antes y con la masa después, que esa sería el valor que variaría. Ahí no sabríamos cuál sería la velocidad, porque asumimos que la velocidad en el cuerpo 2 sería igual a la velocidad inicial, que es lo que debemos calcular, y la velocidad 1 del sistema 1 podría ser la velocidad final. Y aquí asumiríamos que esta y esta son 0. Entonces ahí despejando la fórmula nos quedaría que la masa por la velocidad inicial es igual a la masa por la velocidad final, siendo la m grande la masa del calamar y la m minúscula la masa del agua que están impulsando. Entonces tenemos aquí, reemplazamos con los valores que nos da el problema y despejamos la velocidad inicial. Ahí tendríamos entonces que la masa del calamar que hemos calculado de 4.75 kilogramos por la velocidad final, que es la velocidad que desea alcanzar, que son los 2.50 metros sobre segundo, es igual a dividido para 1.75 kilogramos, que es la masa del agua, nos da una velocidad inicial de 6,79 metros sobre segundos. Y esa sería la rapidez con la que debe expulsar el agua el calamar para conseguir esa velocidad final. En el literal 2 nos pide cuál será la energía cinética que usa el calamar mientras está realizando toda esta maniobra. Entonces tenemos que la fórmula de la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Sin embargo, aquí, como vemos en el literal anterior, las masas no son constantes. Entonces tendremos que calcularlos con las masas para el instante 1 y para la masa para el instante 2. Entonces tenemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa del calamar por la velocidad que alcanza el calamar más 1/2 de la masa del agua por la velocidad que alcanza el agua, que es la que calculamos en el literal anterior. Y este es el valor del calamar que calculamos también, y este es el valor que nos daba el problema. Y este valor también nos da el problema. Entonces aquí tenemos que la energía cinética al resolver esto nos dará que es igual a 55.18 joules. Y ahora vamos a resolver el problema número 2, en el que nos pide la velocidad del bloque con respecto a un plano inclinado. Ahí tendremos entonces que la cantidad de movimiento del bloque es igual a la cantidad de movimiento del plano, donde ahí nos dan este gráfico. Entonces tenemos que la velocidad del bloque será hacia allá, con x para allá, y la velocidad del plano es hacia allá. Entonces, para poder trabajar más fácilmente cambiaremos el sistema de referencia. Entonces cogeremos la dirección del sistema de referencia, la cogeremos con x positivo hacia la izquierda, porque es la direccional hacia la que cae el bloque. Entonces la velocidad del plano será, en vez de positiva, 0.5 metros sobre segundo, la tomaremos negativa, de menos 0.5 metros sobre segundo. Entonces aquí lo reemplazaríamos todos esos datos que nos da el problema en la fórmula. La masa del plano por la velocidad del plano es igual a la masa del bloque por la velocidad del bloque, que es lo que no sabemos. Entonces tenemos que la masa del plano es igual a 3 kilogramos por la velocidad del plano menos 3.5 metros sobre segundo, porque cambiamos la dirección, es igual a 1 kilogramo por la velocidad final menos la velocidad inicial del bloque, porque en el problema nos dice que el bloque parte desde el reposo. Entonces sabemos que la velocidad inicial es igual a 0 y que la velocidad final
al descomponerlo en x en y, tendremos que la velocidad final en x será la velocidad por el coseno de 60, porque ese es el ángulo de inclinación que tiene el plano. Entonces, al cogerlo así, tenemos que la velocidad del bloque es igual a menos 3 metros sobre segundo. Bueno, vamos a proceder a resolver el problema número 3, el cual nos dice que un hombre está dentro de un velero, el cual se mueve con una velocidad de 3i. Nos da la masa del hombre, que sería el peso del hombre, que sería la masa, que sería 70 kilogramos, y la del velero, que sería 60 kilogramos. Y en este caso, la del sistema, que sería el hombre encima en el velero, que es de 3i. Ahora, nos piden calcular la velocidad final del velero respecto al lago. En este caso podemos aplicar la ecuación que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. En la cantidad de movimiento inicial tenemos la velocidad que por la masa. En este caso la masa sería la suma de la masa del velero con la de la persona por la velocidad del sistema que nos dan, que es 3i. Ya. En la cantidad de movimiento final vamos a tener separado una velocidad de la que es la de la persona respecto al lago y la de el bote respecto al lago, cada una por su masa correspondiente, que en este caso la de la persona es 70 kilogramos y su velocidad sería la que lleva el sistema, que sería 3i, y nos dice que al momento de salta con una velocidad de j, entonces sería 3i más j, ¿ya? Y en nuestro caso la del velero, que sería 60, por la velocidad que en este caso sería nuestra incógnita que estamos buscando. Realizando los cálculos correspondientes nos da la velocidad con sus respectivas componentes, y su módulo nos da que es el siguiente, ¿ya? En el literal número 2 nos piden la velocidad final del hombre respecto al lago. En este caso la velocidad final del hombre respecto al lago va a ser igual a la velocidad que adquiere en el sistema más la velocidad que tiene al momento de saltar. En este caso sería 3i más j, ¿ya? En el literal C nos pide la energía del sistema antes de que produzca el salto. En este caso, antes de que produzca el salto, sabemos que la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad. En este caso la masa va a ser la suma de las dos, y la velocidad, que es la que nos da el ejercicio, que sería 3. En este caso nos quedaría que es 585 joules. Y ahora nos va a pedir la energía después del salto. En este caso, después del salto, nos valemos de la ecuación del segundo literal y calculamos asimismo la energía cinética correspondiente a cada una. La suma sería la respuesta. En este caso tenemos que sería la masa del velero por la velocidad, que sería la que sacamos en el literal A, sumada a la masa de la persona por su velocidad, que sería la magnitud de la que sacamos en el literal B. En este caso nos queda 627.07 joules. Bueno, en el ejercicio número 4 nos indica un bloque el cual es lanzado de esta manera y que en un tiempo, es decir, en los 2 segundos, este bloque explota y se divide en dos partes iguales, y por lo tanto nos pide primero
calcular la posición de este bloque, el bloque número 2, en el momento que este bloque está en el suelo. Entonces, lo primero que vamos a decir es que en estos casos, cuando me piden cuando me dicen que el bloque se dividió en dos partes iguales, la masa 1 va a ser igual a la masa 2. Por lo tanto, cuando tengamos la masa 1 sobre masa 2 más masa 1, va a ser igual a masa 2 sobre masa 1 más masa 2, y esto va a ser igual a 1/2. Esto nos servirá para el momento de utilizar los centros de masas. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es encontrar a los 2 segundos, es decir, a los 2.5 segundos. ¿Por qué? Porque nos dice que a los 2 segundos explota, pero 5 segundos después es cuando este bloque está en el suelo. Vamos a encontrar esa posición. Entonces utilizamos la fórmula, podemos utilizar fórmulas en X y fórmulas en Y. Como tenemos una velocidad inicial de 30 metros y un ángulo de 30 grados, utilizando la fórmula de X, que es igual a VOX, velocidad inicial X por tiempo, tendremos que en ese punto, como la velocidad es 30, lo multiplicaremos por coseno de 30 para que sea velocidad inicial en X, y luego lo multiplicaremos por el tiempo. En este caso lo hice por separado, es decir, primero lo multipliqué por 2 y luego sumé con la misma velocidad con 0,5 segundos. Haría lo mismo, sacar el factor común y sumar los tiempos. Y al final nos haría que la posición a los 2,5 segundos del bloque 1 sería del bloque en realidad sería 64,95 metros. Luego hacemos lo mismo con Y, pero con Y tenemos las fórmulas de caída libre. Y entonces tendremos que la posición del bloque en 2,5 segundos será igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos la gravedad dividido por 2 por el tiempo al cuadrado. Y al final tendremos que la posición va a ser igual a 6,785 metros. Una vez teniendo estas dos posiciones, tendremos que calcular otro tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo en el que el bloque en sí duraría en llegar al suelo, es decir, el tiempo de subida, que vendría a ser igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, utilizamos la fórmula que velocidad inicial en Y es igual a aceleración por tiempo, ya que la velocidad final es 0, y calcularíamos, bueno, aquí sería menos, y calcularíamos el tiempo de subida. La velocidad inicial en Y sería menos 30 por seno de 30, dividido para la aceleración, que vendría a ser la gravedad, para menos 9,8. Nos daría un tiempo de 1,53 segundos. Este tiempo nos sirve para encontrar esta posición 1, es decir, cuando el bloque está en el suelo, el alcance que tiene. Entonces tendremos que el alcance que tiene el bloque cuando está en el suelo va a ser igual a la misma velocidad inicial en X, que es 30 por coseno de 30, por el tiempo que encontramos, que es 1,53 segundos, lo cual nos dará 39,75 metros. Luego hacemos lo mismo en Y, pero en Y ya sabemos que está en el suelo, por lo tanto Y1 va a ser igual a 0 metros. Teniendo esta fórmula de aquí, tenemos ya todos los valores, excepto el que queremos encontrar, que es la posición del bloque 2. Entonces reemplazamos valores, primero en X y luego en Y. Así que en X tendremos que 12,99 metros más 51,96 metros, que esto es lo que avanzaría en 0,5 segundos, y en 2 segundos va a ser igual a un medio de la posición 1, que la encontramos aquí, más un medio de la posición 2 que la vamos a encontrar. Despejando posición 2, tendremos que la posición 2 va a ser igual a 90,15 metros, pero en X. Ahora lo hallaremos en Y. En Y, en cambio, es más fácil. Tendremos que Y2, que la posición del bloque tendría que es igual a 6,785 metros, va a ser igual a un medio de Y2. Por lo tanto, Y2 va a ser igual a 2 multiplicado por esto, nos daría 13,57 metros. Y al final, en 2 segundos tenemos que esta es la posición, pero en 2,5 segundos la posición vendría a ser 90,15 y en X y 13,57 en Y metros. Esta es la respuesta literal, la posición del bloque 2. Luego nos pide encontrar la energía cinética antes que explote el bloque y después que explote el bloque. Antes que explote el bloque va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad que tenga aquí, la calcularemos como velocidad final. Y después que explote el bloque va a ser un medio, como un pedazo se fue para allá y el otro pedazo se fue para acá, pero tienen las masas iguales, y va a ser la mitad de la masa, un medio de la masa 2 por la misma velocidad, más un medio de la masa 2 por la misma velocidad. Tendremos que va a ser lo mismo, resolviendo esta ecuación, un medio de la masa por la velocidad de aquí, y tenemos que la energía cinética en A va a ser igual a la energía cinética en B.